República Argentina. Habíamos mencionado que íbamos a tener un invitado de lujo hoy aquí en el programa, en El Despertador, y se trata del el profesor, perdón, Luis Laferrier, economista, profesor de economía además, para charlar de algunos temas que vienen hace rato, bueno, se tocan, uno conoce un poco la realidad, pero creo que hay algo que no nos deja pensar muy bien y es las urgencias que tenemos cada uno en la economía hogareña. La economía está cada vez peor, entonces vos tenés que dedicarle más tiempo, tenés que dedicarte más, tenés que hacer más. Y entonces es como que todo el resto te deja de importar y mientras tanto están tratando una ley de glaciares y mientras tanto están rematando con el RIGI y otros incentivos, entre comillas, para explotaciones mineras que tenemos que ver si tienen que ver con inversiones o si simplemente es extractivismo. Estoy en comunicación con Luis Laferrier, vamos a hablar de estos temas y le vamos a agradecer, bueno, su deferencia de atendernos esta mañana. Luis, buen día, gracias por supuesto como siempre por participar y por explicarnos de alguna manera desasnarnos de todo lo que sucede. Buen día. Sí, sí, muchísimas gracias por la comunicación y como siempre, ¿no? Muy interesado en los temas eso y en poder difundir la realidad que muchas veces se oculta o se distorsiona en los grandes medios. Yo digo de incomunicación, ¿no es cierto? Y de desinformación. Y por supuesto que las cosas más preocupantes tienen que ver con algo que conversábamos recién, ¿no? El tema de la situación social que yo la miro como desde el punto de vista de la economía, siempre insisto, ¿no es cierto?, que la finalidad de la actividad económica en cualquier sociedad es generar los bienes y servicios que necesitamos para que todos puedan vivir dignamente. De manera de que hablar de esa situación social y de la pobreza tiene que ver con el fin de la economía, no como algunos economistas, entre comillas, ¿no es cierto?, los economistas serios del establishment, pretenden hacernos entrar en su juego de que, bueno, la economía tiene que ver con el déficit o con el superávit fiscal o con el riesgo país. La economía tiene que ver con cómo vive la gente. Si la gente vive mal, quiere decir que esta economía, esta política económica es desastrosa. Entonces, ahí hay que poner el énfasis porque es la finalidad de la actividad económica. Si nosotros para vivir necesitamos satisfacer necesidades de alimento, bebida, abrigo, salud, y eso se logra con bienes y servicios, y esos bienes y servicios los genera la actividad económica. Entonces, ese es el fin de la actividad económica. Todo lo otro, en todo caso, son caminos como para desviar el eje de la esencia de lo que nosotros analizamos. Y otra cosa que tiene que ver también con lo que podemos conversar es si en realidad, para entender cómo vive la gente, nos vamos a guiar por los indicadores oficiales o por el mejor laboratorio que tenemos para investigación, que es ir a ver a la calle cómo está la gente, cómo hay cada vez gente más buscando comida de la basura, cómo hay más gente viviendo en la calle, mendigando, o ir a hacer compras y dar cuenta cuál es esa realidad. Así que bueno, yo muy agradecido por este contacto y decirme en todo caso que queremos ir Mira, avanzando, charlar. una de las cuestiones, hace 2 días publicamos un título porque el INDEC, bueno, envió el índice, los nuevos índices de pobreza y bueno, aparentemente la pobreza bajó, pero también no nos olvidemos que el ex titular del INDEC fue desplazado, pusieron otro. Este hombre quería, el anterior quería actualizar, que ahora no recuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar, quería La actualizar baña, los... ¿Eh? la baña. Exacto, la baña. Quería actualizar los índices porque para él y para todos, el INDEC no estaba reflejando la realidad tal como era. Luis Caputo se encargó entonces de decir que no, que tenían que mantener los datos como estaban, que bla, 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 bla. Lo cambiaron a la baña, pusieron a otro y los datos del INDEX se siguen midiendo con una metodología que no representa la realidad de los mortales que vivimos acá en este país. Entonces, el tema es, la pobreza podría aumentar
iba a aumentar en el caso de que se actualice la forma de medición. ¿Estamos viviendo un relato? Esa es la pregunta. Sí, ya, es muy claro lo que vos decís, porque el INDEC, que debería ser, ¿no es cierto?, un instituto de estadística y censo independiente de cualquier influencia partidaria, oficial, económico, política, sino que tiene que medir la realidad como es, ¿no es cierto? Ya había hecho un estudio, las bases para saber si los precios promedio suben, se venía tomando y se sigue tomando lamentablemente sobre una encuesta de cuál era el consumo en los años 2004 más o menos, es decir, hace más de 20 años. Y obviamente que el componente, ¿no es cierto?, del consumo de la familia de hace 20 años ha cambiado muchísimo, en especial a lo largo de este siglo, donde ha habido un aumento importantísimo de ciertos rubros, como por ejemplo los servicios en general, transporte, energía, es decir, luz eléctrica, gas, servicios en todo caso también que tienen que ver con Internet, que no están captados. Y eso precisamente son las cosas que más han ido aumentando, en especial durante este último gobierno. De manera que si uno no los considera, y obviamente pareciera que estamos más aliviados, pero hay estudios del propio Instituto de Estadística y Censo del año 18, que es lo que se iba a tomar para actualizar el índice, pero nunca se tomó, porque tomar eso no era, en todo caso, conveniente para el relato oficial. Y por eso es que no se toma, eso es lo que se iba a tomar, porque eso acercaría un poco más la realidad a los índices. Pero justamente al acercar los índices a la realidad, se iba a mostrar qué es lo que estamos pasando. Entonces es preferible ocultarla. No es en todo caso, un fenómeno nuevo en la Argentina, porque ya en gobiernos anteriores tuvimos quienes manipularon el índice de inflación y nos querían hacer creer que los costos de vida eran bajísimos, que inclusive más, hubo hasta afirmaciones de ciertos funcionarios que decían que casi que había desaparecido la pobreza en la Argentina y que en la Argentina había menos pobres que en Alemania. Lo llegaron a decir gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, este gobierno parece que compitiendo para superar ese relato fantástico y llega digamos, a afirmaciones absurdas, ¿no es cierto? Porque justamente los gastos fijos que hoy tiene la familia, como yo te decía, que tiene que ver con todos esos servicios, el Ujú. transporte ha explotado el precio del transporte de aquellos que tienen que ir a trabajar todo en colectivo, o en los países, en Capital Federal, Gran Buenos Aires, donde hay subte, y los colectivos acá mismo en Paraná, han subido una forma exorbitante, no tiene nada que ver el índice, y no lo toman, Bueno, no nos como tampoco olvidemos que toman el precio. pasamos en poquito tiempo desde el gobierno de Milei a triplicar el valor de los combustibles, o sea, y eso modifica todo, el precio de los alimentos, el precio del transporte, el precio de todo, porque el Claro, flete, la ropa. exactamente, y como para darte una idea, ¿no es cierto? La mitad del ingreso de las familias argentinas, la mitad del ingreso ya está comprometida con gastos fijos y con cuotas de deuda. Es decir, que prácticamente, además de achicarse el ingreso de la gente, Ujú. la mitad ya no ni siquiera lo tiene disponible para los gastos corrientes, porque tiene que pagar los servicios que son cada vez más altos. Es, Claro. es increíble cómo ha subido. Entonces, ¿qué sucede? No le alcanza. ¿Y cuál es el reflejo en todo caso de eso? Es que viene cayendo el consumo desde que empezó este gobierno y sigue cayendo. Y esa caída del consumo, no puedo decir, algunos que pueden mirarla desde el punto de vista egoísta, decir, bueno, a mí no me afecta que siga cayendo el consumo, pero cae el consumo y caen las ventas, cae la demanda interna, ¿no es cierto? Y caen las ventas, y si caen las ventas, se perjudica el comerciante, pero también se perjudica aquel que fabrica, es decir, el industrial. Y eso es lo que está explicando por qué durante este gobierno ya han desaparecido más de 22.000 empresas, la gran, abrumadora mayoría son empresas micro, pequeñas y medianas, pero también algunas grandes que Ujú. tenían destinado para el mercado interno han desaparecido. Y eso significa también la destrucción de casi 300.000 puestos de trabajo formales, Claro. formales, Es una que son aquellos cuenta. que tienen mejores condiciones de ingreso y mejores condiciones laborales. Y eso no se van a reemplazar lamentablemente nunca más si sigue esta Pero política. Sí, pero acá también hay una cuenta que tenemos que hacer, porque esa gente va a terminar recibiendo algún tipo de subsidio, ayuda estatal, y creo que, viste que muchas veces se dice, no, si la empresa no sirve, que cierre. En parte y superficialmente, sin analizar, eh,
yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Decía, a ver, si una empresa da pérdida porque el tipo fabrica algo que la gente no necesita o no tiene precio o no tiene calidad o qué sé yo, que se joda. Esa sería la primer impresión que nos da a cualquier mortal. Por otro lado, tenemos que ver algunas otras cosas. Si esa gente está, si esa empresa está empleando a cientos de personas, pasó hace poco, por ejemplo, con esta, que creo que fue de alguna manera la que mostró eh, esta situación que se está viviendo, que tiene que ver con la licitación de los caños de Techint, que Roca Sí, perdió la licitación y que eso tiene más de 3.000 obreros trabajando en la empresa, que éramos la única empresa a nivel mundial que fabricaba caños sin costuras para la industria petrolera, qué sé yo. Resulta que perdimos con una empresa de la India y o sea, perdió Techin la claro, licitación, pero no se puso claro. en la balanza de que, a ver, si ese hombre no puede vender esos caños, porque también está la otra. Eh, Te joden con eso de que la empresa que no da resultado, que cierre. Pero esa empresa que no da resultado porque tiene un 40 y pico % de impuestos. Claro, mirá, yo sobre eso te diría dos cosas, ¿no es cierto? Primero es que si ha caído el consumo interno, y va a seguir cayendo si no cambiamos esta política, este gobierno, este modelo económico, obviamente que vos tenés una determinada capacidad productiva, y si te achica la demanda, y van a desaparecer por más que puedan ser productivos y eficientes, y no hay demanda, ¿entendés? Que es lo que está sucediendo. Esto es uno de los graves problemas que tienen las empresas cuando se aplican este tipo de políticas. Se achica el consumo, y de manera de que por más, si fueran todas, mejoraran toda la eficiencia, pero no alcanza para la demanda es más pequeña. Entonces, obviamente que van a desaparecer, lo cual es una barbaridad, porque tenemos capacidad productiva que no se genera de un año para otro ni de un día para otro, sino que lleva tiempo. Empresas que llevan muchísimo tiempo, esfuerzo e inversión, fundamentalmente también de los trabajadores, ¿no es cierto? Ese es un problema. El otro problema es que, además, hay una sobreacumulación de capacidad productiva en el mundo, y por lo tanto hay una pelea desesperada por ganar mercado. ¿Qué hacen otros países? Protegen su propio mercado y salen a ganar afuera, como la época de la dictadura de Martínez de Oz, ¿no es cierto? ¿Y qué hacíamos los argentinos en ese momento? Cuando todos protegían su mercado porque era proteger su trabajo, su industria, su fuente de empleo y la calidad de vida de la gente. ¿Qué hacían acá en Argentina? Les regalábamos mercado, abríamos. ¿Y cómo lo podíamos abrir regalando mercado? Bajando las tarifas de importación, es decir, los aranceles, y además poniendo artificialmente un dólar barato, de manera de que todo lo que se compra de afuera en dólares es más barato, artificialmente, ¿no es cierto? Y eso artificialmente generaba más incentivo para que los que producían de afuera nos vendieran y nosotros estábamos destruyendo nuestra industria. ¿Y qué hacíamos al destruir nuestra industria? Teníamos en todo caso el espejismo de que íbamos a conseguir cosas más baratas hasta que perdíamos laburo, quedamos sin empleo. Y después, claro, sin empleo teníamos cero para comprar, por más que era más barato. Entonces hay países que en América Latina no tienen casi aranceles y pueden comprar cosas sin impuestos de afuera, pero la gente te muere de hambre. Hay una pequeña porción de la población que vive como reyes. Entonces, esto es un poco el modelo, esto es lo que yo quiero señalar desde el comienzo de este gobierno, que acá existe lo que llama un plan masacre. No es un resultado no deseado que haya cada vez menos ingresos, cada vez menos consumo, cada vez menos empresas y menos trabajadores. ¿Por qué ese es el plan? ¿Por qué el plan? ¿Por qué hay maldad? Bueno, digamos, yo no voy a juzgar si hay maldad o no, sino que simplemente hay una estrategia del poder mundial, y es que los recursos, porque eso lo sabemos, ¿no es cierto? Estamos viviendo una crisis civilizatoria, donde recursos que son esenciales, ya sea para la necesidad humana o para la producción fundamentalmente de las nuevas tecnologías, y son esenciales para la vida, y que son cada vez más escasos, porque nosotros hemos superado la capacidad que tiene el planeta de reponerlo y de procesarlo. Entonces, ¿qué sucede? Se han determinado ese 1% de la población mundial más poderoso, que esos recursos estén donde estén, se van a apoderar ellos. Les pertenecen, creen. ¿Esto tiene que Entonces han ver con la determinado. guerra en Irán? Tiene que ver con todos los conflictos que se están dando, y fundamentalmente ellos determinaron que América Latina, que es una zona riquísima en territorio de nuestros bienes comunes que nos dan mucha riqueza,
y han determinado que esos recursos les pertenecen, entonces zona de sacrificio. Zona de sacrificio significa que es una zona donde van a sacar recursos, van a contaminar y sobra población. Bueno, esa es la base del modelo que se fue desplegando a lo largo de este siglo en Argentina también, y que los gobiernos no lo han modificado. Pero el último gobierno tiene, en todo caso, esto no es invención del corrupto y estafador de Milei, sino de los que tienen el poder real, ¿no es cierto?, que han determinado que vienen por todo. Y vienen por todo significa que acá hay que achicar el consumo, porque los recursos están para llevárselo. Entonces nosotros estamos teniendo récord de exportación en muchas cosas, ¿no es cierto? En carne vacuna, en yerba mate, en energía, pero resulta que cada vez tenemos menos acceso, ni siquiera esos bienes los argentinos. Claro, hace ¿Por un qué? par de Porque ese es años el salía 1.000 proyecto. pesos un paquete de yerba y ahora vale 5.000, 6.000. Entonces, eh, Claro, es decir, que el proyecto de ese poder, ¿sí? Que está muy por encima de Milei. Milei, además que es un enfermo mental inescrupuloso que quiere ganar plata y quedarse donde está, por eso hace lo que le pide el poder, ¿no es cierto? Ese poder mundial, que es un poder, digamos, yo creo que lo más inescrupuloso y inútil de este sistema, ¿no es cierto?, del capital concentrado, usurero, internacional, ese poder lo que quiere es que esos recursos no los gastemos nosotros. Por lo tanto, digamos, la víctima es por lo menos el 70-80% de la población que su proyecto es que quede bajo de la línea de pobreza, que desaparezca la clase media como está desapareciendo. Hoy el grueso de los argentinos, además de que están súper endeudados, ni siquiera pueden pagar las deudas, ni siquiera pueden pagar para vivir. No como dice el ministro un delincuente, ¿no es cierto?, el ministro de Economía, absolutamente delincuente, que dice que la gente ahora consume menos porque está menos productos, digamos, de alimentos y eso porque está dedicando la plata para comprar casa y auto. sí, Realmente es sí, una sí, burla tan realmente. grande y Vos tan sabés cruel, ¿no es que cierto? hace, a ver, que me acuerde, creo que fue en noviembre, sí, ahí sí, noviembre, hubo una publicación del diario Perfil, en donde daba a cuenta una encuesta, si bien las encuestas casi siempre tienen un componente político que no siempre mide, pero en este caso tomaron datos directamente de la encuesta permanente de hogares del INDEC y Ajá. la Fundación Pensar reveló que el 65% de los argentinos que se considera de clase media no lo es, según los ingresos. O sea, uno tiene la percepción de pertenecer a una clase media, pero de acuerdo a sus ingresos ya no lo es. Hace esta encuesta menciona no solo la clase media, sino la clase alta, que sí aumentó la clase alta en cantidad, ¿no es cierto? Antes era del 1%, ahora del 5%, la clase media alta del 3% subió al 7%, pero la clase media, que antes era un 26% de la población, ahora está en el 14%, y la clase media baja, bueno, y resulta que la clase baja aumentó al doble, del 34 al 52% casi. O sea, Claro, en realidad tiene que muchos ver con lo, todavía nos resistimos a pensarnos que somos pobres, pero somos pobres según los ingresos. por supuesto, tiene que ver con lo que vos comentabas, ¿no es cierto? Hablando del tema de que los indicadores oficiales, en lugar de enseñar, es decir, tomar la temperatura del termómetro correcto, bueno, no, lo rompen y inventan lo que ellos quieren, al punto de decir esas barbaridades, ¿no es cierto? Como decir, bueno, acá no hay inflación, por supuesto que hay inflación, pero acá la gente con ahorrar 1, 2, 3 meses se compra una moto, un auto, por eso no consume tanto alimento. Bueno, es una locura lo que están diciendo, es un verso, pero yo quiero señalar e insistir en esto, porque todavía había gente que hasta hace un tiempo creía que había que esperar, hacer un esfuerzo que van a venir los resultados. Yo le insistía, no hay ninguna medida de política económica, no hay ninguna ley, nada de que hayan aprobado, ni siquiera que prometan que vamos a mejorar. Porque todo lo que se está haciendo, todo lo que se está intentando hacer y todo lo que se está proyectando es profundizar esto. ¿Qué es profundizar esto? ¿Qué hacer de un país de la Argentina el extractivismo depredador que yo señalo, ¿no es cierto? Donde se priorizan las actividades de sacar los recursos que ya existen, pero a un ritmo y a una velocidad
que es imposible que se repongan por cientos, miles o millones de años. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se privilegia? Y bueno, lo que son, por ejemplo, la megaminería a cielo abierto, lo que es el fracking, la extracción de hidrocarburos con métodos que son los más contaminantes del planeta. Y el caso de los agronegocios, o sea, la producción masiva de, de transgénicos y el uso masivo de venenos y agrotóxicos. Entonces, Ujú. eso va perdiendo también el suelo de la fertilidad. Nosotros estamos destruyendo nuestra capacidad de sostener en el futuro. Y la gente tiene que entender que si seguimos en este camino, no solamente que no vamos a tener mejores resultados, sino que vamos a estar peor, vamos a estar en el peor de los mundos. Porque todo eso que además de destruir territorio y ambiente, se concentra en muy poco. Cada vez está más concentrada la riqueza. Entonces nosotros tenemos, por Bueno, ejemplo, esa es una cuestión que te quería preguntar, porque de alguna manera la gente dice, sí, pero hay mucha gente que tiene mucha plata. Yo estoy de acuerdo que, y a ver, explícalo de alguna manera, porque me parece que, o sea, la cantidad de dinero que hay en un país tiene que ver con la base monetaria. O sea, se emite tanta plata y tanto equivalente en dólares a tanto. Ahora, ¿por qué cuando la política económica es amena para el ser humano común y corriente, para el empleado común y corriente, para el particular que pone un negocio, un emprendimiento, bueno, genera que esa riqueza se distribuya por ahí en la población, pero cuando llegan estas políticas de extrema derecha, de aperturas de importaciones, de muchos impuestos para la exportación, porque acá también hay que entender que están poniéndole impuestos para exportar, algo ilógico, no existe en otro país, y todo esto hace que de alguna manera el dinero sea el mismo, pero terminen en los bolsillos de muy pocas personas, de muy pocos empresarios, políticos, llamale como quieras. ¿Eso es así? bueno, empecemos por aclarar una cosa, ¿no es cierto? La finalidad de la actividad económica, te vuelvo a reiterar, es generar los bienes y servicios para que la gente viva dignamente. Porque si no, esa actividad no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a brindar bienes y servicios? Entonces, la finalidad de la actividad económica es esa. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es eso. Y los impuestos más importantes, los impuestos básicos en la Argentina, la mayoría de la carga tributaria, son impuestos que pagan los que menos tienen y menos ganan. Son impuestos, lo que se llaman impuestos indirectos o impuestos regresivos. Y fundamentalmente impuestos sobre el consumo. Tiene que ver con el IVA, tiene que ver con ingresos brutos, tiene que ver con otros impuestos internos. Es decir, lo paga cualquiera, aún un desocupado, aún un mendigo que le dan algo de plata y con eso va a comprar algo, está pagando impuestos. Está pagando mucho más impuestos que cualquier otro sector. Entonces, primero que lo más importante es que garantizar que la gente viva dignamente, que viva dignamente. Y lo que más carga sobre el ingreso y sobre el consumo de la gente son los impuestos indirectos. El otro tema es exportar. Exportar es la finalidad de la actividad económica. Y uno puede decir, y si nosotros exportáramos todo lo que nosotros producimos, desaparecemos como población. Nosotros exportamos récord de carne vacuna y estamos en los niveles más bajos de consumo de carne vacuna per cápita de la historia argentina. Nosotros exportamos hierba, como te decía, y estamos cayendo en el consumo de hierba. Nosotros exportamos energía ahora, con todas las inversiones que se van a hacer, pero resulta que cada vez está más caro la tarifa de la luz y del gas. Entonces, el fin de la actividad económica no es exportar. Nosotros debemos exportar, sí, si queremos importar las cosas que necesitamos, pero ¿para qué exportamos? Para conseguir dólares. ¿Y para qué usamos los dólares? Para pagar los intereses de una deuda fraudulenta que nunca recibió el pueblo argentino, que la pagó más de 10 veces y cada vez más. ¿Y para qué necesitamos exportar? Para traer dólares, que el Estado lo consigue y además en deuda del exterior, para entregarlos baratos a los especuladores que no aportan nada y ganan en dólares la tasa más alta del mundo y se lo llevan. Entonces, ¿para qué? Para eso no, ese no es el fin de la actividad económica. Entonces, yo creo que siempre hay que hacer esas aclaraciones, porque si no nos perdemos, porque si no, dentro en general, el consenso de la economía convencional es, no, tenemos que exportar, no, tenemos que ser confiables para los inversores. ¿Confiables para qué? Confiable significa decirle, bueno, vengan, llévense lo que quieran del territorio, destruyan lo que sea, no le vamos a poner ningún límite, y van a hacer. Entonces, esa no es la finalidad de la actividad económica. Eso nos destruye como sociedad. Cuando nosotros teníamos mucho más, mejores leyes en defensa de la gente y en defensa de la producción, vivíamos mejor. Yo vengo de otro mundo, ¿no es cierto? Un mundo que ya no tenemos, que tuvimos en Argentina hasta los años 60, 70, que no era el mundo perfecto, ideal, pero sin embargo,
no había casi pobreza, no había casi desempleo, todos los empleos eran empleos formales con todos los beneficios que te daba la ley, y vivíamos todo bien. Y teníamos uno de los sistemas educativos mejores del continente y una mejor distribución del ingreso, había movilidad social ascendente generalizada, cada generación vivía mejor que la anterior, y era posible, por supuesto que era posible, y ahora también es posible, porque tenemos todas las capacidades y las condiciones. Pero el tema es que las políticas que se aplican no las definimos los argentinos. Por eso digo que este es un modelo neocolonial, la define el capital financiero. ¿Y quién ocupa los cargos claves que son los que realmente toman las decisiones en la Argentina? El ministro de Economía, el viceministro, el presidente del Banco Central, o el que hoy es el ministro de Relaciones Exteriores, y son todos ex empleados de la JP Morgan. Es decir, de los capitales usureros más Que inescrupulosos de la historia y además, del planeta. que además nos sorprendió, porque supuestamente eh, cuando Milei hace toda la campaña y venía como que fuera la casta y terminó prácticamente todo el gabinete completo de Juntos por el Cambio. O sea, si no ganó Juntos por el Cambio, es porque la gente no lo quería. Y sin embargo, ahí tenés a Martín Menem, tenés a el ministro de Economía, Luis Caputo, el otro Sí, Caputo, Sturzenegger. Sturzenegger, Patricia Bullrich, todos metidos en la libertad avanza, pero metidos por imposición, porque esto fue de movida. O sea, ya Milei anunciaba que tenía un equipo económico trabajando, que qué sé yo, previo a las elecciones, todo el mundo se entusiasmó porque parecía una alternativa, pero la alternativa eran los mismos que estaban antes. Claro, pero que en realidad son Sí, sí. los personajes que representan al capital usurero internacional. ¿Qué es lo que yo quiero que entienda la gente? Lo último que les preocupa a ellos es que los argentinos vivamos mejor o solucionar nuestros problemas. Ellos lo que quieren es saquearnos, nos saquean financieramente y nos saquean materialmente. Entonces, eso es lo que explica por qué. No es que se equivocan, no es que aplican, no, se equivocaron, no, están fallando porque no pueden controlar la inflación, no, porque el objetivo de ellos es que acá quede una sociedad como Haití, es decir, que la mayoría sea pobre, que no consuma, y que los que quieran sobrevivir van a tener que trabajar casi como esclavos, sin recibir lo mínimo indispensable. Entonces, ese es el proyecto. Por eso digo, esto es un proyecto de masacrar la sociedad, masacrar el ambiente, el plan masacre le llamo yo, masacrar la soberanía, lo que nos queda de soberanía. Y eso es lo que tenemos que evitar, defender, cambiar, porque tenemos todo para estar mejor, pero obviamente no con estas políticas, ¿no es cierto? Hoy se va a Claro, tratar el tema de la reforma de la ley de de glaciares, glaciares. lo cual es un crimen gigantesco, que no es solamente que protestemos los glaciares por una cuestión de snob o porque, no sé, porque nos gusta, porque si no más, sino porque provee de agua potable en un mundo donde existe cada vez más Pero crisis hídrica además, a gran Luis, parte del territorio. acá, Sí, además, yo creo que debe ser una de las pocas veces en que todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para votar la protección de glaciares. ¿No? Llegar a tener la ley que conserva los glaciares y el ambiente periglaciar como estaba, llevó mucho debate, años, y hace poquito, hace unos días, hicimos una nota con un ex militar del ejército. El tipo es realmente muy, muy especialista en geopolítica, y la pregunta que le hicimos es si la ley de glaciares no era el cambio de figuritas del gobierno por haber tenido el juicio favorable en YPF. Y claro. si bien no hay Ajá. nada que lo ate, de alguna manera pareciera ser que nada es casualidad en esta vida, ¿no? Sí, el tema de la glaciares es un tema que supera una cuestión formal acá en la Argentina, porque como vos decís, fue producto no solamente de estudio y de aporte de científico, sino también fue una lucha enorme que dio el pueblo argentino, que llevó a que se aprobara primero una ley de protección no, mejor dicho, se aprobó la ley, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo, siendo presidenta Cristina Kirchner, y se insistió y se aprobó de nuevo a los 2 años y tuvo que promulgarla. Eso llevó no solamente, eso que vos decís, estudios, sino una lucha para sostenerlo. ¿Por qué? Porque esto, después se hizo un inventario de glaciares, que lo hace un organismo argentino que tiene prestigio a nivel internacional.
que determina cuáles son las partes, los glaciares y periglaciares que no se pueden tocar porque si no peligra el abastecimiento de agua potable de una parte importante del territorio y de los habitantes. Pero resulta que en esta reforma que se pretende sacar, en lugar de proteger los glaciares según un criterio científico, lo va a determinar un funcionario de cada provincia. Es decir, sabemos No, cómo no, trabaja no, la que minera de cada además, provincia, la mega minera, es decir, además, le pagan 2 mangos y le dicen, bueno, acá pueden explotarlo. Es pero criminal. además, acá hay que tener otra cosa en cuenta, que este gobierno al principio de la gestión elimina parte de del el reparto de guita a las provincias. La coparticipación fue diezmada, le manda mucho menos, las provincias sufrieron de golpe una baja importante en lo que recaudaban. Ahora el consumo hace que todavía sea peor y yo creo que de alguna manera pone esto al gobernador entre la espada y la pared. ¿Cómo hago yo para mantener la provincia si no firmo? Claro, en realidad todo depende, ¿no es cierto?, de cuál es el objetivo del gobernador, de quién está en el gobierno, como pasó durante también a lo largo de este siglo con gobiernos anteriores, que el gobierno nacional se quedaba con el grueso de los recursos que le correspondían legítimamente a las provincias por la ley de coparticipación y después lo presionaba para darle recursos bajo la mesa en función de, del nivel de la obsecuencia, ¿no es cierto? Esto sigue estando, porque pasó antes y pasó ahora y pasa ahora. Pero en realidad, la respuesta de un gobernador tiene mucho que ver con el afán de quedarse en el poder y no de representar realmente los Bueno, legítimos intereses de los argentinos, ¿no? Pero yo cal- te decía, las zonas glaciares están ubicadas a lo largo de 4.000 kilómetros en la cordillera y son los que abastecen de agua en el caso de que cuando aparecen momentos de sequía, por su descongelamiento, agua para consumo humano recarga 39 cuencas hidrográficas, abastece a 1.800 localidades y 7 millones de personas. O sea, es importantísimo lo que hace. Es decir, el agua es esencial para la vida. Y a estos tipos no les calienta nada, porque apenas refleja un 0,05% de la superficie del ujú, territorio continental argentino. que podría Entonces, ser claro, explotado, pero digamos. las megamineras lo van a hacer pomadas si llega a aprobarse este proyecto. Este proyecto va a ser inconstitucional, además, y tiene muchas críticas la modificación. Ojalá no salga, pero van a tener que seguir la lucha para defender, porque estamos defendiendo la vida también. Claro. Luis, una pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué aumenta la nafta en la Argentina cuando se supone que nosotros tenemos el barril de petróleo, creo, al menos, por, desde hace ya muchísimo tiempo por encima de los $100? ¿Y por qué si nosotros producimos acá nuestro petróleo, nuestros combustibles, así te dice YPF, que nosotros, energía argentina, potencia argentina y bla, 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 ¿por qué nos aumenta por el tema de la guerra si nosotros no importamos nada? Bueno, yo no sé si por ahí pareciera que lo hubiéramos comunicado mentalmente, que yo lo vengo diciendo desde que ahora empezó este conflicto, pero lo vengo diciendo desde hace mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos costos de extracción, no digo de producción porque el petróleo ya está, no lo producen, ¿no es cierto? Se extrae del subsuelo. Tenemos Claro, costos de extracción, que en el caso del petróleo convencional andará más o menos en 18 o 20 dólares el barril, y en el caso del no convencional, que es mucho más bajo el costo, más o menos en 10 dólares, 12 dólares el barril. Y la legislación, desde los años 90 hasta ahora, durante todos los gobiernos, le reconoce a las empresas petroleras que extraen, que son un puñado de grandes transnacionales, eh, le reconoce el precio internacional en dólares, lo cual es una locura. Porque ¿cómo vamos a pagar nosotros una renta fabulosa, ¿no es cierto? El equivalente de 60, 70 dólares el barril cuando nosotros lo sacamos a 10 o a 20 dólares el barril? Entonces ahora que viene la guerra, él puede pasar, ha subido el petróleo a 100 o más, a 110, puede llegar a más, ¿no es cierto? Eh, y acá el costo es el mismo, el costo de extracción, los salarios, el peso argentino, es decir, no ha cambiado nada, es ridículo que aumente. Porque dice, no, pero que por ahí algunos sin pensar, ¿no es cierto?, sin saberlo, porque no tienen por qué saberlo mucho los argentinos, dice, bueno, claro, porque si el precio internacional subió por la guerra, acá sube. ¿Y por qué va a subir si nosotros acá te traemos al mismo costo? Es una locura, en esto es todo caso podría un subir el precio saqueo. de lo que se exporta, Claro, pero escúchame, no de lo que queda acá. acá lo que ganan son las empresas petroleras. Son un Claro. puñado de grandes corporaciones, Bueno, son incluido siempre, bueno, YPF, que opera como las mismas empresas transnacionales, ¿no es cierto?
que además ni siquiera tiene control estatal, porque el Poder Ejecutivo sí pone pero como tiene un formato de sociedad anónima, ni siquiera tiene los controles que tienen todas las organizaciones de Estado, o sea, la Auditoría de la Nación, eh, se maneja igual que las otras, aumenta. ¿Y por qué tiene que aumentar? ¿Por qué tiene que aumentar si acá el costo de extracción es exactamente el mismo que antes? Es bajísimo. Lo que pasa es que eso, bueno, yo siempre hablo cuando hablan de los tarifazos de una cadena de estafas, ¿no es cierto? Que empieza la estafa grande, empieza ahí. Cuando nosotros tenemos petróleo por un costo de 10 o 20 dólares el barril y estamos pagándolo 60 o 70, se lo reconocemos en boca de pozo a las transnacionales. ¿Por qué? Es una renta fabulosa y eso, claro, después se traslada no solamente al precio de los combustibles y a todos los costos de transporte y toda la maquinaria de la industria, sino también se traslada al precio de la energía eléctrica y al precio del gas que se brinda a los hogares. Claro. Entonces, ¿pero por qué? Pero porque es un afano, porque nosotros somos inmensamente ricos, no me voy a cansar de repetirlo, pero somos inmensamente saqueados. Hasta que no entendamos esto, vamos a estar mal o vamos a estar peor. En el fondo es así, porque yo normalmente trato de no usar los términos técnicos, los conceptos que no lo entiende nadie, porque lo que hacen muchos economistas es eso, ¿no es cierto? Claro, Cuanto sí, menos sí, entiende la marearnos gente, con los... mejor. Sí, Claro, y el acá es muy índice de simple. no sé qué y cuando querés acordar, decís, ¿qué es eso? ¿Viste? Y ya está, bueno. Pero hablando simplemente, yo creo que hay una forma de ver si estás mejor o peor y tiene que ver con tu propia percepción cuando vas a la carnicería, a la verdulería, si vos podés comprar lo mismo que antes, más que antes, menos que antes. Simple, Totalmente. Claro, claro. Es tal cual. decir, hoy ya el 80% de la familia argentina no llegan a fin de mes, la gran mayoría está endeudada, pero ya ni siquiera puede pagar las deudas, mucho Ujú. menos seguir endeudándose. O sea, hoy, y además, como acá el consumo, aumenta la desocupación, aumenta el trabajo precario, bajan los salarios. Esta es la Argentina que queremos nosotros. Bueno, yo no, y creo que la gran mayoría no está de acuerdo, pero si no estamos de acuerdo, tenemos que luchar por mejorar la sociedad y construir otra cosa, porque si no, Sí, nadie nos pero va a regalar es nada. tan difícil, mira, ahí el Banco Central abre una línea de créditos y resulta que todos los funcionarios sacaron crédito antes de que arranque casi la promoción del crédito de Banco Nación, o sea, ya estaban todos los funcionarios metidos ahí con créditos a tasa reducida, que igualmente no dejan de ser créditos carísimos. No, Porque, bueno, pero están utilizados fundamentalmente el tema del Banco Nación, ¿no es cierto? Banco Nación, que seguramente en todas las promesas electorales había que desaparecerlo, había que privatizarlo, pero resulta que mientras tanto lo utilizaron para sobornar a políticos, a legisladores, para que apoyen las medidas tremenda que está aplicando este gobierno, porque está más o menos visto, lo que están investigando, es que aquellos que recibieron un crédito por 500, 400, 300, 200 millones de pesos, ¿cierto? Lo recibieron diputados, senadores, funcionarios, lo recibieron en momentos donde se estaban por votar leyes que necesitaban el apoyo de la mayoría. Entonces, obviamente, esto se trata de coima, por eso yo digo, este es un gobierno de estafadores, coimeros, narcos, mentirosos, es decir, pero con todos los fundamentos que pueden existir, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el periodismo grande está, obviamente, apoyando este modelo y respondiendo a los intereses de los sectores más poderosos, oculta o deja pasar esto, ¿no es cierto? Pero esto no podría pasar ni un día en un gobierno democrático o en un sistema de medios que sea más transparente. claro. Lo que pasa es que los medios pertenecen a las mismas multinacionales que son las que ponen los presidentes. Entonces, que, viste, es Claro, como, pero Betito, por lo menos existen medios. Yo tengo la suerte de poder transmitir alguna idea distinta. Existen medios que nos dan esa posibilidad de poder dialogar con la gente, medios como el tuyo, como muchos otros que ojalá sobrevivan porque son los gérmenes de una sociedad que nosotros queremos que se multiplique, que crezca y queremos cambiar, ¿viste? tal cual. Muchas gracias, Luis, muy amable, ¿eh? No, gracias a vos. Un abrazo. Adiós. El profesor Luis Laferrier, economista, pasaba también por la mañana del despertador. Y si bien el panorama no es muy alentador, que digamos, creo que hay que tener una idea formada de qué es lo que está pasando para poder después actuar en